Soy Maritza Giner López Guerrero, de la carrera Dirección Técnica en Fútbol en la Universidad San Buenaventura, tercer semestre. Bienvenida a esta pequeña introducción que daré sobre la fisiología del deporte. Hoy hablaremos sobre el movimiento y la función neuromuscular, cómo se genera el movimiento, qué papel juegan los músculos y cómo actúa nuestro sistema nervioso para coordinarlo todo. En la primera parte que vamos a ver, que es el movimiento y la función neuromuscular, el movimiento es la base del deporte y la actividad física, pero no ocurre solo, requiere una interacción perfecta entre el sistema nervioso y los músculos, a eso llamamos función neuromuscular, que debemos de tener una ilustración muy perfecta para saber qué es la fisiología, qué es el movimiento y la función neuromuscular que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a tocar un tema muy importante que es cómo está conformado el músculo o el sarcómero, si no estoy mal que así se dice, y la contracción. El sarcómero es la unidad funcional más pequeña del músculo. Está formado por proteínas llamadas actina y misiosina que se deslizan en sobre otra para generar la contracción. Cuando hace ese tema de la contracción, a esto se le conoce como la teoría de la filamentos deslizantes. Si estoy mal, durante la contracción se forman y rompen puentes cruzados entre esa es la proteína generada, la fuerza. Todo este proceso es la que permite que un músculo se acorte y se mueva. Cuando hacen ese movimiento y hace esa contracción, en ese movimiento es donde la fuerza se genera y la proteína pues está cruzando un puente muy importante. Tocaremos un tema muy importante que es la unidad motora y transmisión neuromuscular. El profe nos comenta algo muy importante, que la unidad motora es el conjunto de neuronas y fibras musculares que controla cuando el cerebro decide moverse. Ejemplo, en este momento, un músculo envía la señal eléctrica, la despierta cuando vamos, ejemplo, cuando vamos a hacer un sprint que hace este movimiento. Eso es una señal eléctrica a través de la médula espinosa, que es esta parte de acá. Esta señal lleva a la unidad motora y generando contracción. Este proceso hay que tener muy en cuenta, se conoce como transmisión. Como les comentaba, generando la contracción, este proceso se conoce como transmisión neuromuscular. Hay una palabra muy específica que es la sinapsis y es la liberación de acetilocolina, si no estoy mal que se dice así, y la activación muscular. Es muy importante tener en cuenta que el diagrama del impulsor eléctrico, la animación de sinapsis y la señal en la fibra muscular es muy importante. Tocaremos un tema muy importante que es la integración sensori-motora y reflejos, que nos lleva, que nos lleva a ese término de nuestro sistema nervioso central, también coordinado como movimientos reflejos. Cuando nosotros hacemos este movimiento o cuando los arqueros tienen ese reflejo de ir por una pelota, esos son automáticos y no requieren que pensemos en ellos. Ejemplo lo voy a dar, es en el tema cuando nosotros los arqueros estamos en posición, bajamos el centro de gravedad y hacemos una reacción rápida. Por ejemplo, el reflejo miotático ocurre cuando un músculo se estira repentinamente, responde contrayéndose para protegerse. En cambio, el reflejo miótico inverso provoca una relajación. Si el músculo está en peligro de romperse por exceso de extensión, el profe nos explica algo muy importante. Cuando tenemos una pesa que estamos levantando normal, el músculo, pues normal
estirar de repente. Cuando la pesa es muy fuerte, pues provoca la relajación para cubrir el peligro y baja la mano. Ejemplo, cuando yo voy a dar un golpe a un balón y siento el jalonazo de una de la pierna, hace eso. Hay que tener en cuenta que no solamente estamos haciendo el tema de, mmm, te voy a dar un ejemplo muy específico. Ejemplo, cuando tú vas al médico, que el profe nos explicaba, cuando tú vas al médico y ese golpecito que te hacen acá y tu reacción hace esto, eso es un ejemplo de una reacción, ¡pah! Animación, ¡pah! De ambos reflejos. Para cerrar este tema, dejaré unos pequeños videos, aparte de todo eso, un pequeño resumen que dice, el movimiento humano es una sinfonía entre músculos y nervios, desde el pequeño sarcómero hasta la respuesta refleja más rápida. Cada paso está finalmente coordinado, todos los pasos. Entender esto es la base para entrenar mejor, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento físico. Esto es solo el comienzo del viaje por la fisiología del ejercicio. Y dejaré unos pequeños videos explicando un poco más sobre la fisiología del deporte, el tema que es el movimiento de una función neuromuscular, el tema del músculo, el músculo que, perdón, el músculo que está conformado, el tema del sarcómero, finalmente una de las partes importantes que debemos de tener en cuenta es finalmente la actina, que es la delgada, filamento grueso, como se le dice, miocina, cabeza globular de la miocina. También hay que tener en cuenta que el sarcasmo es la unidad del músculo más pequeño y es la responsable de la contracción muscular por medio de la actina y la miocina. Una de las partes que he investigado muy importante, dame un momento, es los factores que debemos utilizar, el punto de la médula espinal, el sistema nervioso central que envía señales, el viaje de las unidades neuromotoras, qué pasa con las contracciones producidas sobre el reflejo. También muy importante tener en cuenta que para poder promover todo este tema, que al consumir alimentos que son los lácteos son muy importantes y bueno, hasta este momento pues he estado investigando un poco más sobre todo este tema y para los deportistas es muy importante tener claro cada parte de la fisiología, que una de las partes ya para cerrar este video es tener en cuenta los receptores